Hola compañeros, el tema del cual nos corresponde hablar es edema pulmonar. Entonces en el concepto tenemos que el edema es el término que se designa al excesivo acúmulo de líquidos en el tejido. Este líquido puede acumularse dentro o fuera de las células. Entonces el edema pulmonar se genera por una efusión de líquido seroso dentro de los alvéolos pulmonares o dentro del tejido intersticial pulmonar. Lo podemos clasificar en dos, en cardiogénico y no cardiogénico. Entonces, de acuerdo a la etiología del edema cardiogénico, debido a una aumento de la presión capilar pulmonar, se genera por una dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda, insuficiencia ventricular izquierda. En el edema pulmonar no cardiogénico encontramos una alteración de la membrana alveolo-capilar o el conocido síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La reducción se genera por una reducción de la presión oncótica plasmática, un aumento de la presión oncótica intersticial y una insuficiencia linfática. Entonces, en la fisiopatología tenemos que se va a presentar una rápida transudación de exceso de líquidos en los pulmones debido a un aumento de la presión capilar pulmonar. Ocurre en ausencia de cambios en la permeabilidad o integridad del endotelio de capilares pulmonares. Esto genera un aumento de la presión capilar pulmonar, por lo tanto un aumento de la presión venosa pulmonar y la presión microvascular. Esto genera que la filtración del líquido bajo en proteínas a través del endotelio pulmonar hacia el espacio alveolar y disminuya la capacidad de disfunción, por lo tanto una hipoxia y dificultad respiratoria. Entonces tenemos que el equilibrio entre el alveolo y el lecho vascular pulmonar depende de la permeabilidad o porosidad de la pared capilar, la presión hidrostática y oncótica intravascular e intersticial. En condiciones normales tenemos que el flujo continuo de pequeñas cantidades de líquido bajo en proteínas hacia el espacio intersticial. Esto genera el cual es eliminado adecuadamente a través del sistema linfático. Esto se produce cuando hay un aumento en la permeabilidad de la pared, aumento de la presión hidrostática capilar, una disminución de la presión hidrostática intersticial, insuficiencia linfática pulmonar y edema pulmonar de mecanismo incierto. Entonces esto genera una alteración en el corazón que se puede observar a través de la función sistólica del ventrículo izquierdo se deteriora, el ventrículo se dilata y la presión final del ventrículo izquierdo aumenta. Este aumento genera un aumento en la presión capilar. Tenemos que se genera una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, generando alteraciones de la válvula mitral, por lo tanto una hipervolemia asociada con función cardíaca izquierda normal o una obstrucción pulmonar venosa. En el edema pulmonar cardiogénico tenemos que se va a observar un aumento de la presión venosa pulmonar, una elevación del flujo linfático, pulmones menos distensibles, taquipnea leve, aumento de la presión intravascular, aumento del líquido extravascular, lo que genera un edema intersticial, un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, las líneas de Beckerley, que se generan por una dilatación linfática, uniones intercelulares del endotelio capilar que se ensanchan y permiten el tránsito de macromoléculas hacia el plano intersticial, y esto hace que se empeoren los síntomas. Tenemos que hay un aumento de la presión intravascular, una ruptura de las uniones intracelulares herméticas entre las células del revestimiento alveolar, lo que genera un edema alveolar. Por lo tanto, vamos a tener la presencia de roncus, estertores húmedos que pueden ser bilaterales. El paciente se puede encontrar angustiado, suda profusamente y el esputo puede ser de características espumosas y en algunas ocasiones hemoptoico. En el edema pulmonar no cardiogénico tenemos que se va a encontrar un aumento importante en la permeabilidad capilar del agua, solutos y macromoléculas. Este aumento en las concentraciones de proteínas en el líquido de edema y presencia de muchos neutrófilos y sus productos secretarios. La primera parte de la fase aguda exudativa se caracteriza por edema intersticial. La primera parte de la fase aguda exudativa se caracteriza por un edema intersticial e intraalveolar, infiltración neutrofílica y hemorragia y depósitos de fibrina. Se deposita una mezcla de fibrina y detritos celulares en el espacio alveolar,
para formar las llamadas membranas hialinas, que son prominentes y se forman 3 a 7 días después de la lesión inicial. Tenemos que la denudación de la membrana basal causa que los neumocitos tipo 2 proliferen produciendo un patrón de hiperplasia de las células superficiales alveolares. En la fase proliferativa del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, se caracteriza por inflamación intersticial y la proliferación de fibroblastos al inicio del intersticio. En una fase crónica del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, se manifiesta por regiones de fibrosis intensa, regiones focales de expansión excesiva y obliteración vascular pulmonar. Entre las causas tenemos que la hipoalbuminemia puede dar lugar a un edema debido a un desequilibrio en las fuerzas. Entonces la hipo puede dar lugar al edema, pero el equilibrio de las fuerzas que orientan hacia la resorción, requiriéndose aumento de una presión capilar y generando edema intersticial. De forma ocasional, el paciente experimenta síntomas como disnea, con signos físicos localizados en el pulmón edematoso. El bloqueo linfático secundario a las enfermedades fibróticas e inflamatorias o a la linfangitis carcinomatosa puede causar edema intersticial. La ruptura de membrana alveolo-capilar, tóxicos ambientales, infecciones pulmonares difusas. Entre otras causas de edema, tenemos como es la sobredosis de narcóticos, como puede ser la heroína, la morfina, la metadona y el dextropropoxifeno, que generan una alteración en la permeabilidad de la membrana alveolar y capilar. Otra causa puede ser la permanencia o exposición a grandes altitudes, lo que genera una vasoconstricción pulmonar inducida por hipoxia que causa aumento en la perfusión de las porciones menos obstruidas del lecho vascular, lo que ocasiona lesiones endoteliales que producen salida de líquidos. Entre los síntomas más comunes tenemos la tos, esputo rosado, disnea al ejercicio o fiebre. El edema neurógeno se presenta por una descarga adrenérgica masiva que induce a la vasoconstricción periférica con un aumento de la presión arterial y derivación de sangre a la circulación central. Esto hace que se produzca un descenso en la distensibilidad ventricular izquierda y que ambos factores sirvan para elevar las presiones de la aurícula izquierda en grado suficiente como para causar un edema de pulmón de origen hemodinámico. Entonces tenemos unas comparaciones entre datos de acuerdo a las manifestaciones clínicas entre edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, entre los antecedentes clínicos principales en edema pulmonar cardiogénico tenemos el infarto de miocardio previo, hipertensión, cardiomiopatía, urgencia hipertensiva, transgresión diabética, entre otros. Entre los antecedentes clínicos de no cardiogénico tenemos entre los principales alcoholismo, inmunosupresión, sepsis, traumatismo, aspiración, neumonía, entre otros. Entre los síntomas principales del cardiogénico encontramos la disnea, la tos productiva con expectoración rosada. En el edema no cardiogénico encontramos un cuadro clínico de disnea y tos. Entre los signos encontramos en el cardiogénico taquipnea, taquicardia, pulso débil, hipertensión, piel fría, diaforesis, cianosis central o periférica, sibilancias, estertores y un tercer ruido de galope. Entre las no cardiogénicas tenemos la taquipnea, la fiebre, la hipotensión, el pulso saltón, la piel caliente, cianosis central y precordio hiperdinámico. Entre los datos en la radiografía de tórax, en el edema pulmonar cardiogénico encontramos la cefalización venosa, pedículos vasculares anchos, aumento en la relación cardiotorácica, infiltrados periliares y líneas B de Kerley. En los datos radiológicos de la no cardiogénica encontramos infiltrados difusos y broncograma aéreo. En los datos de electrocardiograma podemos encontrar una disminución de la fracción de eyección, ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica, enfermedad valvular, alteraciones segmentarias en el movimiento de la pared. En los datos de electrocardiograma no cardiogénico encontramos
ventrículo izquierdo hiperdinámico, dilatación del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar. Entre los datos al caracterizar la arteria pulmonar, encontramos en el cardiogénico aumento de la PCCP, gasto cardíaco normal o disminuido, aumento en la presión arterial pulmonar, con resistencia vascular periférica normal y un aumento de la resistencia vascular sistémica. La PCC en edema no cardiogénico se encuentra normal o baja. Cuando existe sepsis, aumento en el gasto cardíaco, aumento en la presión arterial pulmonar con aumento en la resistencia vascular periférica y reducción en la resistencia vascular sistémica. Entre el diagnóstico debemos basarnos principalmente en la historia clínica. Se confirma con radiografía de tórax y se puede detectar antes con signos clínicos. Entre los exámenes complementarios encontramos el electrocardiograma, los gases arteriales, el hemograma, entre otros, como la radioscopia o la fluoroscopia, el ecodoppler o la ecocardiografía transtorácica. Para el diagnóstico en el edema pulmonar cardiogénico debemos tener en cuenta los signos y síntomas, como son la disnea extrema, la taquipnea, la taquicardia, hipertensión, diaforesis, cianosis periférica, debido a una vasoconstricción cutánea intensa y a una reducción en el gasto cardíaco. Al iniciar el padecimiento, la auscultación torácica nos puede revelar sibilancias causadas por edema en las vías respiratorias, que después se convertirán en estertores difusos. En la ecocardiografía con sistema Doppler de color se podrán identificar disfunción ventricular sistólica o diastólica y lesiones valvulares. En el edema pulmonar no cardiogénico se debe tener en cuenta la aparición rápida de edema en los alvéolos pulmonares debido a causas diferentes del aumento de la presión capilar pulmonar. Vamos a encontrar un paciente con disnea, tos, expectoración serosa, cianosis, estertores alveolares, galope ventricular, ansiedad, diaforesis y ortopnea. Entre el tratamiento y entre las medidas generales debemos pedirle al paciente restricción de líquidos orales, una dieta hiposódica. En caso de dificultad respiratoria es importante suspender la vía oral, vasodilatadores que pueden ir vasodilatadores como dinitrato de isosorbide y entre ellos inotrópicos como la dogoxina. Se debe suspender drogas que generen supresión de la contractilidad o depresión de la contractilidad cardíaca. Se debe suspender drogas depresoras de la contractilidad cardíaca como beta bloqueadores y disopirimida. Paciente que debe encontrarse en posición sentado en el borde de la cama, broncodilatadores como la aminofilina. Se debe hacer vigilancia permanente tanto del ritmo de la frecuencia cardíaca y mantener una saturación de oxígeno mayor del 95% y controlar la presión arterial. Se debe mantener la oxigenación y morfina. La nitroglicerina y el dinitrato de isosorbide. La nitroglicerina se administra sublingual de 0.4 miligramos cada 5 minutos. Es el tratamiento de primera línea para controlar el edema pulmonar cardiogénico agudo. Si este persiste y hay hipotensión después de usar la vía sublingual, cabe usar vía intravenosa y comenzar el goteo de 5 a 10 gramos por minuto. Entre los métodos físicos es importante mantener al paciente en posición sedente debido a que esto disminuye el retorno venoso y aminora la precarga, de modo que los miembros inferiores oscilen en el borde del lecho. La furosemida y butemida. Entre los métodos físicos, la disminución del retorno venoso aminora la precarga, por lo tanto es importante que el paciente se encuentre en posición sedente sin hipotensión, de modo que los miembros inferiores oscilen en el borde del lecho. La furosemida, la bumetida y la torsemida, la dosis inicial de furosemida debe ser de 0.5 miligramos por kilogramo, pero se necesita una dosis mayor de 1 miligramo por kilogramo en sujetos que presenten insuficiencia renal, si hubo consumo de diuréticos por tiempo prolongado
y si hay hipervolemia o después de que sea ineficaz una dosis menor. La morfina por vía intravenosa de 2 a 4 miligramos es un venodilatador transitorio que disminuye la precarga y al mismo tiempo corrige la disnea y la ansiedad. La administración de inhibidores de piperidina fosfodiesterasa 3 o inodilatadores como la amrinona, que se administra de 0.75 miligramos por kilogramo en dosis iniciales seguida de una dosis de 5 a 20 gramos por kilogramo por minuto, o la milrinona en dosis de 50 gramos por kilogramo seguidos de 0.25 a 75 gramos por kilogramo por minuto. Estas tienen efecto inotrópico debido a que estimulan la contractilidad del miocardio y también mejoran la vasodilatación periférica y pulmonar. Entonces, como puntos importantes tenemos que se debe administrar oxígeno suplementario, tratar la causa primaria y la ventilación. Esto disminuye la precarga y la poscarga y con ello mejora la función cardíaca. Redistribuye el agua de los pulmones desde el espacio intraalveolar al extraalveolar, donde no interfiere con el intercambio gaseoso, e incrementa el volumen pulmonar para evitar la atelectasia. Entre las complicaciones tenemos que se puede presentar un compromiso severo de oxigenación hemática. Esto genera una hipoxia y una disminución de oxígeno en diferentes órganos, principalmente al cerebro. Complicaciones del edema pulmonar de las alturas, como son el edema cerebral. Y para concluir, tenemos las complicaciones, entre las principales el compromiso severo de oxigenación hemática que generan hipoxia y disminución de oxígeno en diferentes órganos, en el principal al cerebro. Complicaciones del edema pulmonar de alturas, como puede ser el edema cerebral. Muchas gracias por su atención y gracias.